Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo tranquilo, todo muy bien, todo perfecto, en fin. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar la contraseña de Gmail de nuestra cuenta de Gmail desde la PC, desde la computadora. Estamos en Google Chrome, accedemos a nuestro Gmail. En realidad esto es lo mismo que cambiar la contraseña de Google. Si se cambia la contraseña de Google, también se cambia la de Gmail. Bueno, una vez en Gmail hacemos clic aquí en nuestra foto de perfil y entramos en gestionar tu cuenta de Google. Se dan cuenta que es lo mismo. Antes de que se vayan, quiero pedirles que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos, comenten, dejen un like y compartan este video también para ayudar a más gente. Y por aquí les voy a estar dejando una lista de videos para que aprendan muchas cosas más sobre Google Chrome. Bueno, ya estamos en nuestra cuenta. Entramos aquí, miren, a la izquierda en seguridad. Entramos ahí, bajamos un poco hasta encontrar cómo inicias sesión en Google. Aquí podrán ver la opción contraseña. En mi caso dice última modificación el 11 de enero. Hacemos clic. Y como lo ven aquí, primero debemos verificar que somos nosotros para poder continuar. Así que ingresamos nuestra contraseña actual de Gmail. Yo la voy a pegar aquí. Una vez hecho eso, pulsamos en siguiente. Por aquí les voy a estar dejando un video que de seguro les va a resultar muy útil, así que si desean vayan a verlo después de ver este video, obviamente. Bueno, ya llegamos hasta acá. Tenemos que ingresar aquí la contraseña nueva. Ingresamos la contraseña nueva y aquí abajo repetimos esa contraseña. Una vez hecho eso, obviamente hacemos clic en cambiar la contraseña. Dice se ha cambiado tu contraseña. Si tienen un número de teléfono agregado a su cuenta de Gmail, a su cuenta de Google, puede que les pida un código de verificación o algo así. En mi caso no lo tengo, así que no me pide nada. Y bueno, ya está. Ahora cada vez que iniciemos sesión, si es que no tenemos nuestra contraseña guardada en nuestra cuenta de Google, vamos a tener que ingresar la contraseña nueva. Así que ya saben, es muy fácil y sencillo de hacer esto. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.